Hola jóvenes, ¿cómo están? En este video vamos a hablar del último capítulo del libro de texto, el 18, Cultura Organizacional y Diversidad Cultural. El libro comienza hablando con un caso de una empresa que muchos creo podemos conocer en Costa Rica, lo que es el restaurante El Fogoncito, que como se puede ver en el texto, surge de una idea de negocio en México y sobre la marcha del tiempo el concepto de negocio se llega a convertir en una franquicia que ha llegado a países como el de nosotros acá en Costa Rica, pero que para el año 2008, queriendo aprovechar el momento de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en el país de China, quisieron aprovechar todo ese momento y expandir la cadena de franquicias hacia tierras asiáticas. Durante todo lo que fue los Juegos Olímpicos les fue muy bien, pero luego el movimiento bajó. Pasados los Juegos Olímpicos, el movimiento del negocio, las visitas de los comensales, de la gente que podía estar interesada en consumir la comida muy deliciosa del fogoncito, comenzó a bajar la cantidad, la afluencia de clientes. Por lo que parece que mucho de su clientela era de gente de otros países que quería comer comida mexicana, aprovechando que estaban o sea, aprovechando la opción de comer comida mexicana en China, quisieron comprarles a ellos la opción que planteaban, pero que no lograron calar tanto en el mercado chino. Incluso hasta le cambiaron el nombre a Fugon Shido, algo parecido a la pronunciación en español, solo que esa palabra en chino es el Palacio de la Fortuna y la Alegría. Dicen que le incorporaron un mobiliario de tonos rojos característicos de dicha cultura. Siento de que, si bien el texto plantea de que el señor Carlos Roberts, que es uno de los principales ejecutivos de la empresa, director general de la empresa, debió tomar en cuenta la diversidad gastronómica y cultural para incluir en el submenú platillos típicos del país. Yo siento que tal vez un restaurante mexicano que incorpore comida china, como que, no sé, lo veo un poco diferente a lo que uno podría considerar. Creo que más bien debieron haber reforzado más, me parece, sin afán de criticar, reforzar más el concepto de comida mexicana en China. Más elementos que fuesen alegóricos a la cultura mexicana. Mm, el texto da una base interesante para analizar, pero no tiene tanto detalle como para pensar si había música mexicana, si la decoración eh, era fácil para que la gente pudiera identificar, mira, esto es comida del país de México. Educar al consumidor en cuanto a las bondades de la comida mexicana, la cocina mexicana. Pero el tema es de que de una forma u otra me da la impresión de que no se profundizó en el conocimiento a la cultura donde se fue. Y eso es un punto importante a cualquier negocio que uno quiera desarrollar. Inclusive en países mucho más pequeños que China, como Costa Rica, que China mide más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Costa Rica somos 51.100 kilómetros cuadrados en la parte terrestre, pero en regiones como Guanacaste y en regiones como Limón, podemos decir que hay diferencias en la cultura gastronómica, con respecto, bueno, entre sí y con respecto al Valle Central, por decir algo. Entonces, detalles de ese tipo son importantes de analizar al momento de yo querer incursionar en un negocio en otro país o en otra región. Bueno, en este capítulo tenemos 4 objetivos. El primero es describir los elementos centrales de una cultura. El segundo, comparar y contrastar 4 tipos de cultura organizacional. El tercero, explicar por qué existen subculturas en las organizaciones. Y el último, describir varias actividades para administrar con éxito la diversidad. Bueno, el primer objetivo
describir los elementos centrales de una cultura se refiere al patrón único de supuestos, valores y normas compartidas que dan forma a la socialización, los símbolos, el lenguaje y las prácticas que unen a los miembros de un grupo y que mantienen sus diferencias en comparación con las personas que no pertenecen a él. Los supuestos son las ideas y sentimientos subyacentes que se dan por sentado y que se consideran ciertos dentro de ese mismo grupo cultural. Los valores son creencias básicas respecto a una condición que tiene una considerable importancia y significado para los individuos y que es estable a lo largo del tiempo. La socialización, por otro lado, es un proceso sistemático que sirve para introducir a los nuevos miembros a una cultura y con el cual se les enseñan las normas de una conducta, o de conducta, perdón. Los símbolos son todos aquellos visibles que se utilizan para representar un valor abstracto compartido o algo que tiene un significado especial, en tanto que el lenguaje es un sistema compartido de sonidos vocales, signos escritos y o gestos utilizados para transmitir significados especiales entre los miembros. Por otra parte, los relatos son historias, leyendas y mitos únicos de una cultura. Y por último, las prácticas compartidas incluyen los tabúes, conductas prohibidas, los ritos, ceremonias que son actividades formales que generan sentimientos muy fuertes. Bueno, hay elementos que son como fácil de poder percibir, por ejemplo, el vocabulario. Pura vida es algo que uno reconoce fácil a los ticos y cualquiera que lo escuche y que tengan una noción de que existe Costa Rica, lo va a asociar muy fácilmente. Por otro lado, si vemos una camisa amarilla con verde y una pelota de fútbol, lo podemos hacer con Brasil, o si es con una camiseta blanca, rayas celestes, bueno, celestes y blancas las rayas, pues podemos decir es Argentina, si nos gusta el fútbol. Entonces, es parte de la cultura muy fuerte en esos dos países. Pero por otro lado, hay estos aspectos como las premisas compartidas, que son las ideas y sentimientos subyacentes que los miembros de una cultura dan por sentadas y consideran ciertas, y anteriormente llamamos supuestos, son aspectos que no son tan fáciles de percibir para quien llega desde otra cultura. Por ejemplo, para la mayor parte de los costarricenses, tener un ejército no tiene sentido. Lo damos por sentado. Todo el mundo piensa igual. Sin embargo, seamos un país donde tenga una tradición militar fuerte, ya que no estoy diciendo si es mejor uno o es mejor la otra, simplemente son distintas, pues, y uno llega y comienza a ver soldados por un lado y comienza a ver soldados por otra parte, y en todas las casas uno ve donde la familia tiene la foto de los muchachos con un uniforme militar, bien así, bien elegantes, y todo el mundo está muy orgulloso de que su hijo, su nieto, su sobrino esté en el ejército, y que si hay un conflicto, es un honor que ese muchacho vaya a poner en riesgo su vida por su patria. Bueno, pues es algo que para ellos es lo más normal, y qué raro que alguien lo vea diferente. Entonces, eso es importante de entender. Después, otro punto importante, los valores, que pueden ser muy variados. Podemos hablar de integridad, justicia, respeto, interés, diversidad, buscar siempre aprender o enseñar, poder servir, trabajo en equipo, excelencia. Son aspectos de que no son tan fáciles como para llegar a entender cuáles son los valores de este país, cuáles son los valores de esta región, cuáles son los valores de esta empresa. Entonces, es un punto importante a entender. En el caso de los relatos, muchas veces hay una historia que surge en un momento dado del tiempo y aunque sea de un origen verdadero, sobre la marcha del tiempo, pues se le pueden agregar otros aspectos al punto
convertirse tal vez hasta en una leyenda. Por ejemplo, en el caso de nosotros costarricenses, pues nos sentimos muy orgullosos de todo lo que fue la campaña en 1856, ahora que estamos en el mes de abril, y de la figura de Juan Santa María. El tema es que hoy en día, pues, cuesta saber hasta qué punto todo lo que se dice y creemos saber del soldado del erizo, Juan Santa María, soldado de la ciudad de La Juela, podrá ser cierto o sobre la marcha del tiempo se fue embelleciendo la historia para darle un carácter más heroico a esta figura. Bueno, también de repente cuando una empresa tiene un éxito en algún momento dado, eh, de repente sobre la marcha del tiempo esta historia se va engrandeciendo. Si ustedes ven muchas veces, no hay fundadores de empresa mala, todos malos, todos fueron excelentes personas, todos fueron señores súper nobles, y ojalá que así haya sido. Pero habrá que ver si esas personas que fueron seres humanos igual cometieron errores, no cometieron errores. Pero no nos interesa eso. Nos interesa repetir lo bueno, mitificarlo muchas veces y llegar y decir, ah, no, seguro ese señor no era tan bueno como ustedes dicen. Eso sería un grave error. Pero son elementos que esos sí son más fáciles de observar, más fáciles de captar, porque la gente lo repite de una a otra generación, tanto a nivel familiar como a nivel empresarial. Entonces, uno llega a una empresa o llega a un país y algo que pasó hace muchos años, la gente lo repite tal cual lo escuchó. Eso si es que de todas las veces que alguien escuchó y contó, sobre el camino no se le fueron agregando otros elementos. En cuanto a comparar y contrastar cuatro tipos de cultura organizacional, tenemos que la cultura en cada organización es única, así como en cada región. Hablábamos de la cultura guanacasteca o la cultura de la región chorotega principalmente, que es como la parte eh, en lo que se basa más nuestro folclore en Costa Rica, con la parte caribeña, que también es culturalmente muy rica, y no es que una sea más importante que la otra, sino de que una cultura es más reciente su relación con el resto del país por temas eh, legales políticos que en su momento fueron muy injustos, pero que, bueno, ya gracias a Dios hemos podido incorporar más elementos de la cultura caribeña hacia el resto del país y a la inversa, pero el asunto es que cada una tiene sus características muy particulares, aunque hay elementos en común de ambas integradas a la cultura costarricense. Bueno, lo mismo aplica para las empresas. Cada empresa tiene una cultura muy particular, no necesariamente mejor o peor. Pero bueno, tenemos cuatro tipos, el texto plantea cuatro tipos, que son la cultura burocrática, la de clan, la emprendedora y la de mercado. Estas se caracterizan por las diferencias en el control formal que va desde estable a flexible y el punto focal de la atención que va desde lo interno a lo externo. Entonces, si tenemos un enfoque de atención interno y la orientación hacia el control formal es muy estricto, podemos hablar que es una cultura burocrática. Si el enfoque va menos, o sea, nos centramos, es más importante enfocarnos hacia afuera y hay una cultura o un control eh, estricto, igual, no tan flexible, pues estamos hablando de una cultura de mercado. Si nos vamos hacia el mercado, donde los valores y las normas reflejan la importancia que se tiene de alcanzar metas medibles y demandantes, sobre todo lo que tienen la base financiera y de crecimiento de ventas, rentabilidad y participación en el mercado. Una competitividad muy fuerte y una orientación hacia la obtención de utilidades prevalecen en toda la organización. En cuanto a la cultura burocrática, también le podemos agregar que, pues como les comentaba, hay mucha formalidad, es bastante estructurado, es bastante estricto, hay muchos procedimientos estándares de operación que regulan el comportamiento de los empleados y la coordinación se logra por medio de las relaciones jerárquicas de dependencia. Los intereses principales de aquí a largo plazo son la previsión, la eficiencia y la estabilidad. El foco de atención está en las operaciones internas de la organización. Voy a darle aquí un poquito de amplitud en la imagen.
A efecto de garantizar la estabilidad, las tareas, las obligaciones y las facultades de todos los empleados son definidas con claridad. Las reglas y los procesos están bien establecidos y se socializa a los empleados para que piensen que su obligación es ceñirse las reglas y seguir los procedimientos legalistas. Las normas de comportamiento apoyan a la formalidad y no a la informalidad. Eso aplica mucho cuando trabajamos con tipos de empresas que producen bienes y servicios estandarizados. El texto plantea como ejemplo Pizza Hut, el Servicio de Tributación, la Administración Tributaria de Estados Unidos, que podríamos compararlo con el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, y habla también de Farmers Insurance Company, una aseguradora, que podríamos comparar en el caso de Costa Rica con el Instituto Nacional de Seguros. En el caso de la cultura de mercado, también podemos agregar de que en este caso una cultura de mercado no ejerce mucha presión social informal en los miembros de la organización. Las interacciones de los superiores con los subordinados consisten en gran parte en negociar acuerdos para recompensar el desempeño y o la evaluación de solicitudes para recibir asignaciones de recursos. Aquí no se le hace mucho hincapié a las relaciones sociales entre los compañeros de trabajo y los pocos incentivos económicos están vinculados de forma directa con la cooperación con los compañeros. Incluso se espera que los gerentes de departamento pues cooperen con los gerentes de otros departamentos. Solo, eso sí, en la medida necesaria para alcanzar las metas de desempeño. En el caso de la cultura del clan, en donde tenemos una orientación hacia el control formal flexible y el enfoque de atención es en este caso ser interno, bueno, aquí el control de la conducta es más sutil, existen pocas reglas y procedimientos formales. Aquí la tradición, la lealtad y el compromiso personal, la amplia socialización y la autoadministración conforman las conductas de los empleados. Aquí, perdón, creo que hubo un pequeño error cuando mencioné unos puntos al principio de esta cultura del clan. Cuando hablaba de la comparación, más bien la comparación con la cultura burocrática, el control de la conducta es más sutil en el caso del clan. Y sí, existen pocas reglas y procedimientos formales. Y bueno, como les mencionaba, la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización y la autoadministración conforman las conductas de los empleados. Los miembros de la organización reconocen que tienen una obligación que va más allá del simple intercambio del trabajo por el sueldo, comprenden que las contribuciones a la organización, por ejemplo, horas laboradas por semana, podrían exceder a las establecidas en los contratos. La cultura del clan logra la unidad por medio de un proceso de socialización largo y profundo. Los empleados que tienen mucha antigüedad sirven de mentores y modelos de roles para los nuevos. Estas relaciones perpetúan los valores y las normas de la organización a lo largo de las generaciones sucesivas de empleados. Los miembros de una cultura de clan tienen conciencia de su historia única y comparten una imagen del estilo de la organización y su forma de conducta. Tienen un fuerte sentimiento de identidad y reconocen que es necesario que trabajen juntos. Las metas, percepciones y tendencias culturales compartidas fomentan la comunicación, la coordinación y la integración. La presión de los compañeros para ajustarse a las normas importantes es muy fuerte. Analytica Graphics, elegida en el 2006 como la mejor empresa de medios para trabajar en Estados Unidos, tiene una cultura de clan. Paul Graciani, director general, perdón, y Lisa Belt, directora de recursos humanos, marcan el ritmo. Bell considera que mantener el ambiente amable y abierto de la empresa es un área fundamental de responsabilidad. La empresa ofrece generosas prestaciones que suavizan las molestias de la vida cotidiana. En fin, si recordamos la escena de la película de Corazón Valiente con William Wallace luchando por la independencia de Escocia, cada uno de los grupos que tenía un líder eran como clanes también, en la parte familiar. Y cada uno de esos clanes desarrollaba una unión muy fuerte a lo interno. Tal vez recuerden la serie El Inmortal de Duncan MacLeod, que él decía Duncan MacLeod del clan MacLeod, o sea, de la familia MacLeod. Entonces, todo ese clan, este tipo de cultura es como un tipo de estructura familiar donde todos estamos en pos de una causa
pero eso sí, nos enfocamos, nos centralizamos mucho hacia lo interno de la empresa, del equipo. Y por último, la cultura emprendedora. Aquí el enfoque externo y la flexibilidad crea un ambiente que fomenta que las personas asuman riesgos y también el dinamismo y la creatividad. Asimismo, hay un compromiso con la experimentación, la innovación y el ser siempre de vanguardia. Una cultura emprendedora es adecuada para la fase de arranque de una nueva empresa, así como para las demandas que afrontan los empleados que tratan de crear y desarrollar nuevos productos. GSDIM tiene una cultura emprendedora, la cual no solo reacciona con rapidez ante los cambios que registra el entorno, sino que genera el cambio. La efectividad significa proporcionar nuevos productos únicos y un crecimiento rápido. La iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad fomentan el crecimiento y la empresa las alienta y recompensa muy bien. El tercer objetivo, explicar por qué existen subculturas en las organizaciones. Bueno, aquí es importante entender que la diversidad cultural de la fuerza de trabajo refleja las distintas subculturas a las que pertenecen los empleados. Cuando dos organizaciones se fusionan, las subculturas de las empresas originales se pueden convertir en subculturas dentro de la nueva organización. Por ejemplo, cuando Mondelez compra Gallito, pues toda la gente que trabajaba para Gallito, que se une a Mondelez, formaron una subcultura. Lo que antes era una cultura de Gallito, ahora la subcultura de Gallito dentro de Mondelez, y ahora es Gallito dentro de Los Pinos. Aunque también las subculturas pueden reflejar diferencias departamentales y ocupacionales. La cultura de la gente de mercadeo, la cultura de la gente de contabilidad. En algún caso tal vez se consideran un poco más espontáneos, más creativos, en otro caso son más estructurados, tal vez más ordenados, y pueden haber choques, pero es importante entender que no es que yo tengo que aceptar, eh, cambiar mi cultura de mi departamento o esperar que el otro cambie la cultura de su departamento. Es entender cómo desde nuestra variedad de culturas hacemos aportes a una empresa. Y por lo mismo en caso de la parte ocupacional. El perfil del contador, el perfil de un diseñador gráfico, no van a ser igual. Pero eso no quiere decir que cada uno pueda hacer aportes importantes en la empresa. Las subculturas, debido a las características demográficas de los empleados, también incluyen el tema de edad, género y la etnia. Es un tema racial y es importante, pues, es de entender que es diferente la cultura de una persona de ascendencia africana a varios elementos distintos a una persona de ascendencia rusa o inglesa, si lo queremos poner con dos culturas europeas. Ni siquiera voy a mencionar tal vez una italiana o una española de la costa mediterránea, que son distintas inclusive a un europeo de la parte del norte, llámese Dinamarca, Suecia, o a la parte de Inglaterra, o un ruso. Pero podré tener yo elementos de ese tipo y que son cosas importantes a lo que tenía que entender la empresa, el fogoncito al momento de querer incursionar en China. Porque inclusive dentro de China pueden haber diferencias entre diferentes regiones, tanto el texto que en algunos lados les gustan los sabores más agridulces, en otro lado de China les gustan más los sabores condimentados. También el tema de edad y de género, eh, si bien es cierto, pues estamos claros en que un hombre por ser hombre o una mujer por ser mujer no va a ser ni mejor ni peor, pero sí hay algunas características y aquí no se trata de ser, ¿cómo se llama esto? Bueno, no recuerdo ahora, pero el asunto de formar, de generar estereotipos. Pero sí, y no lo digo yo, lo dice quien estudia el tema, la biología y el comportamiento de las personas, hay algunos aspectos diferentes entre comportamiento en algunos momentos de hombres y comportamiento de mujeres, reacciones ante diferentes situaciones que pues justamente lo que hace enriquecedor el poder tener variedad de personas, mujeres y hombres en una organización. Y el tema de edad también es importante
pues no es lo mismo motivar a un muchacho de 20 años que está estudiando, o 20 algo de años, viene terminando la universidad, que se quiere comer el mundo, a alguien ya de 55 años, que tal vez de repente, después de trabajar toda la vida en la empresa, o ha tenido dos, tres trabajos en 30 años, lo que puede estar aspirando es pensando un poquito ya en asegurar su pensión. O en el intermedio, alguien de 30 y resto de años con niños pequeños. En las organizaciones que desarrollan buenas prácticas multiculturales, no hay una subcultura que se imponga a las otras, más que dominar. Y la cultura organizacional refleja una mezcla de todas las subculturas que se encuentran dentro de una organización. Entonces vemos un gráfico muy interesante, la figura 18.3, que en el libro de texto está en la página 607, que dice razones que esgrimen los ejecutivos para explicar por qué las fusiones fracasan. Y uno de los puntos más fuertes es de la cultura incompatible. Y es un elemento que es importante a entender antes de buscar a darse una fusión. Solamente los buenos deseos y los buenos planes no van a ser suficientes para que una fusión cultural, una fusión empresarial sea exitosa. Creo que les he comentado de que hay estudios que demuestran que cuando dos empresas grandes se fusionan o una compra a la otra, se unen, pues de una u otra forma, el 60% de sus proyectos fracasan. Si vemos que el 50% de los matrimonios, la gente que se casa en primer matrimonio, terminan en divorcio, pues podemos ver de que posiblemente hay un tema cultural que también no compatibilizamos antes de tomar esa decisión. Puede haber mucho amor, pero hay elementos porque cada quien tiene una historia familiar y cada uno trae conmigo una forma de ver las cosas. Mi cultura me marca mucho mi mapa mental, a nivel personal, a nivel profesional. Y con esto no estoy diciendo que no haya fusiones o que la gente no se case, sino que es importante tratar de entender la cultura de la otra parte en un negocio o en un matrimonio y pues en forma fría proyectar si es posible que compatibilicemos. Y eso no quiere decir que uno renuncie a su forma de ser para adaptarse a los otros, o a la inversa, o al otro, perdón, en caso de una pareja, a los otros en caso de una empresa, pero sí ver si es realista y si ambas partes están interesadas en aprender una parte de la otra. Y respetar y llegar a respetar lo que considere la otra persona como importante, aunque tal vez no lo entienda o no lo comparta tanto. El último punto, describir varias actividades para administrar con éxito la diversidad. Bueno, el interés por administrar con efectividad la diversidad de la fuerza de trabajo refleja tres tipos de metas organizacionales. Lo primero, cumplir con las leyes y los reglamentos de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo en el caso de Estados Unidos, pero también en el caso de Costa Rica, hay disposiciones que nos obligan a generar igualdad de oportunidades. Luego, crear una cultura organizacional positiva que haga que todos los empleados disfruten de su trabajo, dentro de los valores que hablamos en un principio, y buscar a mejorar el desempeño de la organización. Porque a la hora llegada tiene que traducirse en un mayor valor económico para los consumidores y un mayor valor para quienes trabajan para nosotros también. Una fuerza laboral diversa y una cultura organizacional positiva instituida permitirá que la empresa desarrolle nuevos productos y servicios para nuevos mercados, atraer a una variedad más amplia de clientes, mejorar la satisfacción del cliente e incrementar los negocios de clientes que repiten y reducir los costos entre ellos asociados hasta con juicios. La administración de la diversidad cultural para poder lograr estos objetivos es un proceso que puede ser largo, que requiere que se invierta tiempo, dinero y personal. Las organizaciones utilizan muchas actividades para administrar de forma efectiva la diversidad. La capacitación es una de ellas de las más importantes y buscar desarrollar prácticas amigables para la familia. Son dos enfoques conocidos para crear una cultura positiva para una fuerza de trabajo diversa. Por ejemplo, podría ser que yo fomente el desarrollo de posiciones para madres de familia, solteras, ya que cuando digo solteras puede ser divorciadas, viudas o que estén solteras, que no se hayan casado,
y ofrecer posibilidades de jornadas de medio tiempo o 6 horas, de tal manera que la persona pueda entrar a las, por decir algo, 8 de la mañana, salir a las 12 del día o a la 1 de la tarde, es un poquito más de mediodía, media jornada, pero esa persona, pues el salario se puede ajustar también a esa cantidad de horas, pero si es un salario competitivo, reducirle 3 horas proporcional a cambio de poder tener tiempo para salir temprano, estar en la casa, cambiarse, almorzar, refrescarse, no sé, eh, limpiar mentalmente toda la jornada de la mañana y estar lista para que a las 4, 4:30, 5 lleguen los niños de la escuela o del colegio. No salir a las 5, 5:30 corriendo a la oficina para ir a una guardería o a la escuela a recogerlos antes de que se cierren la escuela. La persona sale estresada, está estresada en el último rato del trabajo, está estresada cuando va de camino, llega estresada con los niños y llega estresada a la casa. 6, 7 de la noche, 6, 7 de la noche para comenzar a ver cuadernos, tareas, preparar comida el siguiente día. Se duerme acostada estresada y posiblemente se va a levantar estresada pensando que el día de que le toca va a ser parecido. Entonces, de repente, con un enfoque, una jornada de 5 horas o inclusive 6 horas, ya, pues si hablamos de 6 horas, 8 a 12, una hora de almuerzo, una a las 3 de la tarde. Igual puede salir con tiempo antes de las presas. Y estoy hablando de una idea al aire que le puede dar más vuelta a uno, la podemos pulir, por ponerle un ejemplo. Entonces, son aspectos que de repente alguien en esta situación podría valorar mucho. Y ojo, no estoy hablando solamente de una madre soltera, puede ser un padre soltero también, que tenga a su cargo el cuidado de los hijos. Las metas y objetivos específicos de la organización, así como las culturas que estén presentes en ella, determinan el enfoque que adaptará la empresa para administrar la diversidad. Una persona, por ser joven y no tiene experiencia, no quiere decir que no pueda hacer aportes importantes. Vean el caso de los fundadores de Google, que llegaron con su idea de Yahoo y no les prestaron atención, posiblemente por ser jóvenes, o no le prestaron atención que pudieron haber hecho. El tener cierta edad no quiere decir que ya no se hizo nada en la vida, si es que no se han alcanzado cosas que se puedan considerar para la persona importantes. Veamos que Ray Kroc, el que transformó el negocio de McDonald's, más allá de que hay elementos de su personalidad que yo considero, no recomiendo, me parece, pero el tipo como visionario de empresa tenía más de 50 años, a una edad en la que mucha gente más bien puede estar pensando ya en la pensión o cercano a la pensión. El hombre redefinió el mundo de comidas rápidas, no solo una marca de restaurantes. Mujeres como esta señora Andrea Young, de origen chino, creo que es Andrea Young, si la verdad no me falla, la que fue presidenta de Avon. Entonces, el aporte hombre, mujer, latino, estadounidense, chino, de África, europeo, joven, maduro, mayor, hombre, mujer, por sí mismo no es que hace que alguien sea exitoso o no, pero no podemos descartar a nadie por ninguna de esas razones. Y es muy importante el tener la apertura cultural para ver qué aportes pueden hacer diferentes personas a la organización. Sería esto por este capítulo. Agradecerles su atención, consultas, preguntas, con todo gusto pueden dejar en la sección de comentarios y también me pueden contactar a este correo o me pueden escribir al WhatsApp o en clase me pueden hacer la pregunta. Que estén muy bien, muchas gracias.